Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Buena y santa tarde, mi querido público televidente de tu programa A Solas con María, dándole la gracia como siempre a Papá Dios, pues permite que nosotros podamos tener acceso a tu hogar, poder entrar en la intimidad de tu hogar, llevarte el mensaje de la palabra de Dios y más cada domingo, llevarte esa catequesis donde tú te enriqueces, llenándote del conocimiento de la vida de hombres y mujeres que como tú quisieron llegar a la santidad y lo lograron, dándonos muestra de que no es imposible y que tú y yo podemos también lograrlo. Así que te damos la bienvenida y le damos la bienvenida a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, que también domingo tras domingo están allí esperando este programa para ellos también reenviárselo a otros que con mucho amor los reciben. Vamos como siempre a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad y vamos a invocar ese Espíritu Santo que nos llene de su gracia, que avive esa llama de amor en nuestro corazón, para que podamos caminar también nosotros en santidad, imitando a Jesús, imitando a la Madre del Señor y a otros santos que lograron vivir en santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven don de Dios, ven fuerza de lo alto, ven promesa del Padre. Entra en este momento en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Sé nuestro director del alma. Entra, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y con tu gracia llénanos, Espíritu Santo. Sumérgenos en ti, Espíritu Santo. Ven, ven que te necesitamos. Necesitamos de tu apoyo, de tu aliento. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos la perseverancia. Necesitamos la alegría que solamente Él puede transmitir para poder servir con amor y con alegría, como dice la palabra de Dios. Dar con alegría, dar con el corazón. Ven y sumérgenos, Espíritu Santo, y llénanos. Llénanos de tu esperanza, llénanos de los dones celestiales, llénanos de la gracia que nos va a conducir hasta el Padre. Ven, Santo Espíritu de Dios, y con tu fuerza sanadora y liberadora, ayúdanos a perseverar en el camino que Dios nos ha encomendado como hijos e hija del eterno Padre.
Te damos gracias, Espíritu Santo, porque este es un domingo especial. Un domingo en que renovamos la gracia de haber sido bautizados, de llamarnos hijos e hijas de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Evangelio según San Mateo. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo, a quien amo, con quien me siento complacido. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán. Bueno, ahí aparece Jesús siendo bautizado. Fíjense, para mucha gente, la Navidad terminó el día 6, el día de la Epifanía del Señor. Pero para nosotros, la Iglesia Católica,
La Navidad concluye hoy con el bautismo del Señor. Así es que para muchos hace tiempo que ya la Navidad pasó, ya muchos quitaron los arbolitos, se han dedicado a guardar todo, pero para nosotros, hoy es cuando nosotros concluimos con la Navidad. Y hoy es un día solemne, lo unimos a la fiesta del nacimiento de Jesús, a la Epifanía del Señor y también a ese gran regocijo de hoy, que es la celebración del bautismo de Jesús. Hemos celebrado 3 fiestas con solemnidad, que son su nacimiento. Celebramos la Epifanía, cuando Él fue encontrado por aquellos magos que lo adoraron, aquella estrella que lo guió. Vimos todo lo que sucedió, la persecución que desató Herodes contra Jesús. Y hoy pues concluimos, ya después de Jesús haber vivido toda esa travesía, con lo que es el bautismo del Señor. El Señor se hizo bautizar por Juan. Ya hoy se cierra lo que es la Navidad para nosotros en la Iglesia Católica. Y le damos inicio a un nuevo ciclo dentro de la liturgia, para que ustedes tengan todo eso claro. Estamos en el domingo del bautismo del Señor, en la 4ª semana del Salterio, 4ª semana donde nosotros hacemos los laudes. Para las personas que hacen los laudes, que hacen la completa, la víspera, estamos en la 4ª semana para que no se pierdan, porque a veces andamos medio perdidos. Entonces, la liturgia de este domingo, pues todas nos enriquecen a nosotros con ese acontecimiento. Desde el profeta Isaías, que vemos nosotros como el profeta Isaías, en todas sus lecturas, es grandioso el profeta Isaías, cómo él nos fue describiendo. Desde el principio, nos describió cómo María iba a esperar a Jesús, cómo el Señor iba a dar una señal a través de ella. Si ustedes van siguiendo la secuencia de todas las lecturas de este hermoso tiempo, un tiempo corto pero hermoso, el más corto que tiene la liturgia, pero hermoso, si ustedes lo iban siguiendo, con el profeta Isaías, que es el que más se destaca en toda la liturgia, vemos nosotros cómo Isaías comienza sus narraciones y sus profecías hablándonos de las señales, de que el Señor nos daría una señal a través de una virgen. Luego vemos como dice, nos hablaba a él de que sería el príncipe de la paz, que reposaría sobre él los 7 dones del Espíritu. ¿Y cómo lo estamos viendo ahora? A través del bautismo del Señor. Ahí se cumple una de las profecías del profeta Isaías, que nos hablaba a nosotros de cómo iba a reposar el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, en esa primera lectura, dice, así dice el Señor, miren a mi siervo. ¿Y a quién se refiere? A Jesús, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, que ya en el capítulo 7 y el capítulo 53 no habla mucho del siervo sufriente, del siervo y de los dones, de la gracia, pero más en el capítulo 7 de Isaías, y dice, he puesto mi espíritu
para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, y la caña cascada no lo quebrará. No vacilará, nada lo apagará. Dice, y promoverá fielmente el derecho. ¿Y quién es el que promueve con justicia y actúa con justicia, actúa con rectitud? Jesús, el único que ha venido a poner sobre la tierra paz, justicia, a defender el derecho de los que están oprimidos, de los que se están cometiendo injusticia contra ellos. Él es el príncipe de la paz. Y dice, yo el Señor te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Lo que más me gusta es este pequeño trozo de la profecía de Isaías, que en Lucas, en el capítulo 4, relata lo que es el capítulo 61 y parte de este capítulo de hoy. Dice, para que abra los ojos a los ciegos, saque a los cautivos de la prisión. Asimismo habla en el capítulo 61 el profeta Isaías. Pero más luego en la sinagoga, cuando Jesús está predicando, dice que toma uno de los rollos, desenrolla el rollo y lee la profecía que el profeta Isaías había dicho. Abrirá los ojos a los ciegos, que es lo que dice aquí el profeta. Y dice, sacará a los cautivos de la prisión. Lo dice también en el texto de Lucas capítulo 4. Y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Esa es la misión de Jesús. Y luego en el Salmo, yo creo que está todo perfectamente claro. Dice el Salmo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Y quién es la paz? La paz es Jesús. Él es el príncipe de la paz. Vino a traer la paz, a instaurar la paz. Y tú puedes estar viviendo en una guerra espiritual interior. Y cuando te acerca a Jesús, la paz llega a ti. Tú puedes estar con miles de problemas, pero si tú tienes a Jesús, esos problemas no te van a quitar la paz. Dice, Hijo de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor y póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Nos está mandando a postrarnos delante del Señor en el atrio. ¿Y qué es lo que significa atrio? En el lugar santo, en el sagrario. Es ahí donde hay que postrarse delante del Señor. En el momento de la consagración, hay que postrarse delante del Señor. Y nosotros no nos gusta postrarnos, porque lo vemos como una humillación. El orgulloso lo ve como una humillación. Nosotros lo vemos como un acto de respeto. Por eso traigo a colación esto, que no está dentro de este paquete, pero me gusta hacer aclaraciones. Hay mucha gente que recibe la comunión de rodillas. Claro está, aquí en el Salmo dice que nos postremos. Póstrense delante de Él, del Señor. Muchos no nos podemos postrar y tirarnos sin agarrarnos de algo
de rodillas para recibir a Jesús. Yo misma para arrodillarme me tengo que agarrar de algo. Por eso no lo recibo de rodillas. Pero si lo pudiera recibir de rodillas, claro que lo recibiría de rodillas. El que no se puede arrodillar no tiene necesariamente que hacerlo. Y otra cosa, hay muchos sacerdotes que no les gustan que los fieles se postren, se arrodillen para recibir a Jesús. Si tú estás yendo a una parroquia donde a ese sacerdote no le gusta que tú te arrodilles, no dejes de ir a tu parroquia porque a él no le guste. Dile, por lo menos démele en la boca, que no me gusta recibirle en las manos. Pero yo creo algo, y esto es algo muy personal. ¿Qué haces tú con postrar las rodillas físicas si por dentro eres un orgulloso? Si por dentro estás rebosante de soberbia. El arrodillarte es un signo de humildad. Pero habemos mucho que aún arrodillándonos, para el mundo nos estamos postrando, pero en nuestro interior hay orgullo, hay vanidad, hay prepotencia. Entonces, no le dé mucha mente a que tú no te puedas postrar, ¿eh? Postra tu rodilla interior, que es el corazón, delante de Dios. Porque no son los hombres los que tienen que ver tus actos. Tus actos los tiene que ver Dios. Y no te vayas en contra de tu sacerdote, porque eres la autoridad en su parroquia. Y nosotros tenemos que ser sumisos a la autoridad de nuestro sacerdote. Eso es, entre comillas, que estoy entre paréntesis, haciéndole un aclarando, porque hay gente que se me acercan con ese problema. Sigue recibiendo a Jesús, no importa que sea de pie. Lo que importa es postrar el corazón, el alma, delante de Dios. Y es a Él a quien le vamos a rendir cuenta. Y sigue la segunda lectura diciendo, está claro que Dios no hace distinción, acepta al que lo teme y practica la justicia. ¿Está oyendo de lo que estamos hablando? El Señor acepta al que lo teme y practica la justicia. No importa que tú no estés postrándote si tú eres justo. Dice, la paz la trae Jesucristo, el Señor de todo. Dice, Jesús de Nazaret, ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, pasó la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ti que trabaja en Ministerio de Liberación y que quizá muchas veces eres perseguido y hasta dicen que con el poder de Belcebú, que tal vez tú estás trabajando, déjalo que se condene y sigue trabajando. Porque uno de los signos, el primer signo que aparece en las Sagradas Escrituras, que dice, si con el dedo de Dios expulso los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a la tierra. Entonces no te preocupes por lo que van a decir. Y por último tenemos el Evangelio de este día. Dice que Jesús se acercó a Galilea, al Jordán donde estaba Juan. Y se presentó delante de Juan para que Juan lo bautizara. Juan no quería bautizar a Jesús. Le dijo, era ya que era muy poca cosa para bautizar a Jesús.
Pero Jesús le dijo, no, Juan, tranquilo, déjame que me bautice porque estoy cumpliendo con una orden de Dios. Estoy obedeciendo. Y con esto le estoy mostrando a los hombres que hay que obedecer. Entonces Juan lo bautizó. Dice la palabra de Dios que el cielo se abrió y que se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi preferencia. Y que una paloma inmensa se posó sobre la cabeza de Jesús. Es lo mismo que sucede en el momento del bautismo. Cuando tú te bautizas y te hace hijo e hija del Dios Altísimo. El bautismo borra los pecados que tú heredaste de nuestros primeros padres. Esos pecados son borrados. Se te incorpora a la comunidad cristiana porque Cristo nos da su nombre. Cristiana porque somos de Cristo. Y todo el que profesa la religión cristiana profesa a Cristo. El bautismo nos hace templo vivo del Espíritu Santo, coheredero de la gracia divina, hermano de Jesucristo, hijo del Padre Celestial, hijo de María. Entonces son 5 gracias que a través del bautismo tú vas a obtener. Hay mucha gente que a esta altura, ya gente vieja, no se ha bautizado. Hay gente que van a la casa de oración para que se le ore, ya persona adulta, y cuando yo le pregunto, ¿usted está bautizado? Porque siento que al imponerle la mano, sentí en mi corazón que usted no está en gracia, que no está bautizado. Me dicen, no, mi mamá nunca me bautizó. Y yo le digo, pero ya usted es una persona adulta que puede tomar decisiones. Acérquese a su parroquia, averigüe si usted no está bautizado. Porque, óigame, si usted no está bautizado, usted no tiene el sello que lo hace hijo de Dios. Usted le pertenece a todo el mundo, menos a Dios. Usted es una criatura. Usted no es hijo de Dios. Y hay que ponerse en gracia. Porque una persona que no está bautizada, ¿quién va a habitar en él? No es templo del Espíritu Santo. No están los dones del Espíritu en él. Habrán otros dones del espíritu de las tinieblas, pero los dones del Espíritu reposan sobre ti en el momento del bautismo. Y esa gracia nos la concedió Cristo. Y nos lo mostró que así sucede a través de su mismo bautismo. Entonces, mi hermano, no te pierdas de recibir la gracia de ser hijo de Dios y templo vivo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga mucho. Este año es el año del bautismo. Ponte en eso si tú no estás bautizado, si no has bautizado tus hijos. Este es un año para ponerse en gracia. Que Dios te bendiga. Desde los tiempos más Vino de Galilea
a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo. Bien, vamos como entonces a hablar en esta catequesis sobre el significado del bautismo de Cristo, porque así tú estás más consciente de lo que es el bautismo, Queremos darle la gracia antes que nada también a todos los que colaboraron con nosotros en el almuerzo que le hicimos a los adultos mayores que tenemos en Juan López, unos 70 ancianos. Pudieron participar el sábado. Fue un día muy lindo, donde se sintió mucho la presencia del Señor. Ya luego le pasaremos algunos videos y le damos las gracias a todos el que con tanto amor colaboró para entregarle también una pequeña funda con alimento que ellos pudieron llevarse a su casa. Gracias de todo corazón a todo el que colaboró con nosotros. Vamos a pasar entonces a lo que es la catequesis, el significado del bautismo de Cristo Jesús. Antiguos, el ser humano ha considerado al agua no solo como purificadora, sino capaz de dar la vida. Fue por esto que Juan, el último profeta del Nuevo Testamento y el primero del Nuevo, invitaba a que quien reconociera su pecado, su arrepentimiento, su deseo de conversión y la necesidad del perdón de Dios, se introdujera a las aguas del río Jordán en señal de todo lo anterior. Por eso, como en griego, inmersión o purificación se deriva de la palabra baptisma, bautismo, a Juan se le conocía como el Bautista. Sin embargo, es importante subrayar que el bautismo de Juan era solo la manifestación del deseo de recibir la purificación y el perdón de Dios, pero las simples aguas del río Jordán no podían otorgarlo. Es cierto que, en tiempos del profeta Eliseo, Dios concedió que la lepra del general Naamán fuera purificada al sumergirse 7 veces en el Jordán, pero para la purificación del espíritu, Dios pediría algo más a través de Jesucristo. También el río Jordán, para el pueblo elegido, había marcado el final del camino del desierto, y al cruzarlo bajo la guía de Josué, la llegada a la tierra prometida. Pero Dios nos enseñaría que la verdadera entrada a una vida mejor y al reino de los cielos se obtendría a través no de las simples aguas del Jordán, sino del agua y el Espíritu Santo. Por esta razón, Cristo, después de haber vivido 30 años en el ambiente familiar de Nazaret y continuando el oficio de su padre, quiso iniciar su vida pública, su predicación y su camino a la redención en el río Jordán, siendo bautizado por Juan. Pero surge una pregunta. ¿Acaso él tenía pecados que le hicieran mostrar su arrepentimiento y conversión? A este respecto, la Sagrada Escritura es clara, mencionando en varios textos que Cristo no cometió pecado alguno. Así lo dice la primera carta de San Juan. Y saben que Él vino para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
También lo afirma así la primera carta de San Pedro. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Y así lo dice también la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hasta Juan el Bautista, quien invitaba a la conversión, reconoce que Cristo es mucho mayor que él diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y es que en tiempo de Cristo eran los esclavos, los servidores, los que debían descalzar a su amo, y Juan reconoce que ante el Mesías es mucho menos que un esclavo. Y no solo eso, sino que anuncia que Cristo instaurará un nuevo bautismo que, más allá del agua, incluirá el fuego de purificación y los dones del Espíritu Santo. Así lo dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero para que Jesucristo pudiera hacer descender sobre nosotros el Espíritu Santo, era necesario que primero padeciera y muriera en la cruz como un cordero inmaculado, y después resucitara y ascendiera a los cielos. Así dice el texto. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así pues, Cristo entra a las aguas del Jordán para ser bautizado, pero no para ser purificado de sus pecados, sino para significar que, así como los seres humanos pretendían dejar sus pecados en aquellas aguas, Él los tomaba sobre sí para después, solidarizándose con todo el género humano, purificarlos con su muerte y resurrección. Un punto más de esta reflexión es recordar que, de acuerdo al libro de Josué, el río Jordán había abierto sus aguas para el paso de Dios presente en el Arca de la Alianza, y con él el paso del pueblo, la entrada del pueblo a la tierra prometida. Así dice el libro de Josué: cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas que venían de arriba fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Pero durante el bautismo de Cristo sucedió algo mucho mejor, porque, de acuerdo al Evangelio, se abrieron los cielos para que descendiera el Espíritu Santo sobre quien habría de salvar al mundo, y se escuchó la voz de Dios que lo presentó como su Hijo amado. No un hombre común o un idealista, orador, psicólogo o político con sus discursos, terapias o sistemas políticos, sino el mismo Hijo de Dios, que a partir de su bautismo y gracias al Espíritu Santo, inició su misión salvadora que conoceremos o recordaremos, profundizaremos y agradeceremos durante todo el año litúrgico. Y que si el bautismo de Juan era una invitación a la conversión, el bautismo que Cristo pide que sus discípulos realicen es un sacramento que nos une a Él, nos hace hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. Por eso, cada Pascua renovamos nuestro compromiso bautismal, y algunos también lo renuevan en su peregrinación a Tierra Santa en el río Jordán.
Es importante que, especialmente el día de la celebración litúrgica del bautismo de Cristo, agradezcamos y renovemos nuestro propio bautismo. Y si no te acuerdas, recordar el lugar y fecha en que lo recibiste, porque ese maravilloso día comenzó tu camino a la santidad y bien merecería celebrarse. ¿No lo crees? Ven con nosotros, ayudador, sé nuestro guía, sé nuestro dueño, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Sobre nosotros y nuestros hijos, sobre todo pueblo, raza y nación. Ven, Señor, renueva. Bien, vamos a orar. Yo te invito a que te prepare a orar. Si no nos da tiempo a pronunciar todos los nombres, ya tú sabes que tú estás en oración y te tenemos en oración. Y vamos a orar por el éxito de un negocio, de Humberto y Zoila, proyecto y entendimiento de una persona, por la aparición de esa niña que está desaparecida, por los proyectos de una empresa y sus empleados, la salud de Altagracia Sánchez, liberación de Giancarlo Tejada, la salud de Carlos Miguel Luciano, fortaleza de Lucrecia, fortaleza de Ellen Guzmán, por una liberación y conversión de una persona, por un empleo para Emelki Pichardo, salud de Yajaira Minaya, María Antonia Tati, Yadira Minaya, por Alberico Tati, por su salud y liberación, éxito de la cirugía de Yaniré Peralta, liberación de 3 personas, por la vista de una persona, la salud de Yubelki Rodríguez, Pedro Santos, Susana Abreu, liberación de un joven, proyecto de un dinero, la salud de Marisol y Javier, Gladys Yaumí, protección de Jessica, por Braulio, Johanna, éxito de una cirugía, Víctor Peñaló, liberación de la familia Ceballos Peralta, Manuel Vargas, Nereida Hernández, Yeiri Genao, protección de Disla, por un niño especial, Ramona Rodríguez, la salud de Lourdes Martínez, Iris Martínez, Milagro Martínez, Sonia Martínez, Ninoca Martínez, Rianis Rodríguez, Saúl Cepeda, Ana Cruz, José Valerio, Iván Antonio Mejía, Yasmín Cruz, Junior Cruz, Ali Ortega, Altagracia Peralta, Rafael Salcedo,
Marco Espinar, Lucía Silverio, Ulloa Guzmán, Cruz Luchi, Yandier y Nancy Salcedo. Y por la liberación de un joven y proyecto de un dinero. Los empleados y por la vista de José de Víctor Peñalú. Te damos gracias, Padre, y dejamos en tus manos cada una de estas personas. Dejamos en tus manos, Señor, cada persona que a través del chat, de nuestro canal de YouTube, pide en oración. Queremos presentártelo a todos, Señor, y pedirte que tú le pases tus manos benditas, que tú pases tus manos llagadas, Señor, que entre a cada hogar que nos sintoniza, que entre, Señor, a cada enfermo, que entre a cada situación, Señor, que nos han enviado pidiendo oración. Tú tienes poder para obrar, tú tienes poder para sanar, para liberar. Rompe las cadenas, libera de las enfermedades hereditarias, sana a los enfermos, libera a los que están oprimidos por el maligno. Porque tú dices en tu palabra que tú viniste precisamente a liberar a los que están oprimidos por el maligno, a sacar de la mazmorra a los que yacen en manos del maligno. Libéralos, Señor, de todos males, de toda tentación, de toda persecución, de todo vicio, de toda enfermedad, de todo lo que ellos mismos no pueden liberarse. Enfermedades que los médicos dicen que son incurables, pero para ti son como una gripe, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y va a seguir haciendo. Gracias, Señor, por todos nuestros familiares que vinieron de Estados Unidos a pasarse unos días con nosotros, especialmente mis hermanos, mi hermana, mis sobrinos. Gracias por ello, gracias por su estadía, por esos días que me hicieron pasar con alegría, con regocijo, por tenerlo a ellos también a nuestro lado. Gracias por las personas que nos apoyan en nuestro programa, por los padrinos, que son los que hacen posible que lleguemos hasta tu hogar. Y pedirle a muchos que puedan apadrinar nuestro programa, que se integren también a esta gran familia. Gracias, Señor, por todos los bienes recibidos de ti. Gracias, Señor. Invitarlo al sábado que tenemos la asamblea en catedral a partir de las 4 de la tarde. Vayan a acompañarnos. Todos los sábados terceros tenemos asamblea en la catedral. Y después de la misa, si tenemos que orarle a alguien, también se le ora. Que el Señor me lo bendiga mucho a ustedes y también a su familia. Que este sea un año lleno de mucha paz, de mucha salud, de mucho regocijo para todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Feliz resto de la noche.
Jesús, viendo a su madre y a su lado